Susana Muhammad es a partir de mañana la anfitriona de la COP16 de biodiversidad y la principal responsable de que todo salga bien. La ministra del Medio Ambiente sabe que esta es una oportunidad maravillosa para que el mundo sepa que somos el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo y que ella está a la cabeza y a la altura de un desafío enorme: proponer una agenda para salvar el planeta. José Monsalve intentó descifrar a una de las funcionarias más cercanas al presidente. Hablaron de la COP, claro, de alguito de su vida privada y hasta de sus ambiciones políticas. Si logramos que todos los sectores de la sociedad y todo el gobierno internalicen por qué es importante proteger y hacer uso sostenible de la biodiversidad, y no solo porque es importante ética y ambientalmente, sino porque es una oportunidad económica para el país que nos puede dar un renglón de bienestar hacia el futuro muy importante, ese es un primer objetivo de haber traído la COP a Colombia. Desde mañana Cali será la sede del máximo evento planetario en materia ambiental, la COP16, la reunión de Naciones Unidas para analizar la destrucción global de la biodiversidad y tomar medidas urgentes. De que esto no es un problema de los ministros de Ambiente, sino que necesita la movilización de todo el gobierno, de toda la sociedad. Representantes de 196 países se juntarán en la capital del Valle. Por primera vez Colombia es sede de esta cumbre, algo así como el Mundial del Medio Ambiente, que se realiza cada 2 años, y la ministra Muhammad fue la artífice de la designación. Tal vez el evento de negociación internacional más importante que haya realizado el país en su historia. La 16ª COP de biodiversidad se iba a hacer en Turquía, pero ese país renunció por 3 terremotos que sufrió en 2023. Fue entonces cuando Colombia se postuló. No fue difícil que nos otorgaran la sede por 2 cosas. Uno, por la reputación internacional que el presidente Petro ha construido en estos 2 años de la voluntad política de transformación ambiental del país. Y segundo, por ser un país mega biodiverso. Ojalá podamos contribuir a que en el siglo XXI haya una cultura ambiental y una nueva cultura, que básicamente es una cultura que se reconecta con la vida. 15.000 personas entre expertos, ministros, presidentes y el secretario general de la ONU dejarán cerca de $25 millones a la economía local. Para Cali es un gana-gana, no hay discusión. La cuestión es si para la catástrofe global la COP caleña es útil. La propia ministra es escéptica. ¿Qué le dice a quienes dicen que estos encuentros son pura cháchara? ¿Para qué sirven? ¿O han servido para algo? Sí, bastante. Es bastante frustrante, pero también todavía no hemos encontrado un mecanismo en que todas las naciones del mundo se puedan sentar con sus diferentes intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, a concertar objetivos comunes. Las reuniones resultan más que densas porque son casi 200 países intentando llegar a acuerdos y nadie quiere ceder cuando están en juego intereses económicos. ¿Qué es lo que pasa? Que las convenciones ambientales, si fuéramos coherentes con los objetivos ambientales que nos proponemos, implica un cambio de fondo del modelo económico. Y eso ha hecho que haya una regla en las convenciones ambientales, y es que todas las decisiones se toman por consenso. Entonces hay mucha posibilidad de veto, y lo que se logra que sea consenso muchas veces no es a la escala de atender la crisis mundial que estamos viviendo. Entonces la crisis avanza y pareciera que las respuestas desde estos foros multilaterales se quedan cortas frente a la realidad que avanza. La realidad que avanza, como lo dice la ministra, es el máximo desafío que ha enfrentado la humanidad y puede significar la extinción masiva. Estamos desfondando el planeta en cielo, tierra y mares, y se nos agota el tiempo para impedir el acabose total. Creería que estaríamos peor sin ese mecanismo. Ahora, podríamos tener un mecanismo mejor, pero la política mundial y los intereses económicos pues han dado hasta lo que tenemos. Entonces, por eso digo que es agridulce. La encrucijada ambiental de vida o muerte que acorrala a la humanidad tiene 3 frentes: el calentamiento global, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En los 3 frentes nos rajamos. La lista roja de especies en vía de extinción en Colombia, que se actualizó del 2018 al 2023 y prácticamente aumenta en un 20% de las especies que estaban en vías de extinción previamente. Y esto sin contar pues todo lo que no conocemos de nuestra biodiversidad. ¿Usted es un ambientalista pesimista? Realista. Tomé una decisión hace unos años porque
después de leer los informes del IPCC a partir del 2018, de ver la evidencia, pues uno dice, esto no tiene salida y cada vez es como peor. Ajá. Entonces a mí sí me entró como una tristeza, sobre todo como en una quietud, como un año y medio. De verdad que fue sabático porque ni pude trabajar y me metí un poco bajo la cobija, por decirlo de alguna forma. Se llama ansiedad ambiental y es una angustia que lleva a la postración. A Muhammad le sobrevino cuando terminó la alcaldía de Petro, donde ella fue secretaria de Medio Ambiente. La naturaleza es nuestro mayor aliado para la adaptación climática. La semana pasada se supo que el río Amazonas, el más caudaloso y largo del mundo, se secó en un 80%. Eso es crisis climática. Estamos en jaque y si todo sigue igual, pronto será jaque mate. Greta Thunberg se dio cuenta en 2018, llamó la atención del mundo y le dio un sacudón a la hoy ministra. Esta niña sueca, Greta, cuando su voz aparece, that real climate action is coming, and that has to change. como una voz de las generaciones que ya nacieron, y ese mensaje de nosotros no estamos en los lugares de los tomadores de decisiones, pero no podemos no hacer algo porque quienes vamos a vivir la crisis a fondo pues son las generaciones que acaban de nacer. Para mí fue como un campanazo de decir, no, qué irresponsabilidad, es que se acabara el mundo pero que no se encuentren luchando y con las botas puestas. Y ahí cambió mi actitud y esa fue una motivación para lanzarme al Consejo de Bogotá. De su paso por el Consejo quedó el rum rum de que pretende ser alcaldesa. ¿Usted quiere ser alcalde de Bogotá? Yo sí lo he pensado, pues cuando estuve en la alcaldía, obviamente, después que salimos, en el 19, lo tuve siempre como allí. Cuando estaba en el Consejo, quería ser precandidata después del Consejo. Pero ahora estoy en este otro papel, entonces uno se tiene que despojar de todo eso y concentrarse en lo que está haciendo. Es una petrista, ahora sí de primera línea. Junto al de Defensa y a la de Trabajo, son los únicos ministros que han estado desde el día 1 y continúan en el gobierno. ¿Le gustaría ser presidenta de Colombia? Lo que le digo, como que yo no estoy engolosinada con los cargos. Pero si eso ayuda a la misión, pues sí, pero no estoy engolosinada. Estoy como en la misión. Para mí es dónde podemos hacer transformación. Se graduó de politóloga en los Andes, se hizo un posgrado en Sudáfrica y trabajó con la petrolera Shell en el área de sostenibilidad. Pues para mí fue una etapa y cuando yo ya vi que los recursos de innovación en ese año se decidieron invertir para las operaciones no convencionales, esto es fracking, arenas bituminosas, allí fue que dije, pues esta empresa, lo de la transición es mentira, estos van a empujar el modelo y ahí fue que renuncié. We can build together the best outcome for this COP. Habla inglés como quien respira y será la presidenta de la COP que arranca. ¿Cuál cree usted que es el principal defecto de Petro? A ver, ¿cuál es su mayor virtud? Y de ahí se deriva su mayor defecto. Su mayor virtud es tener como la visión del águila, de la perspectiva, sobre todo para mí, en las dinámicas de poder. Y por lo tanto, cómo abrir los caminos políticos para su agenda. Esa visión de águila a veces no aterriza del todo en lo más concreto y ese puede ser su mayor defecto. Pero yo creo que más el trabajo con el presidente en todo este tiempo es que compartimos unos valores y una visión sobre esta crisis climática. La COP colombiana que arranca se hará bajo el lema de hacer la paz con la naturaleza. Entonces, hacer paz con la naturaleza implica volver a entender los ciclos de la naturaleza y que nuestras actividades humanas estén dentro. Incluye, por lo tanto, un cambio de percepción de los valores. No la naturaleza como un recurso externo a nosotros, sino como un igual, superior a nosotros. Y por lo tanto, humildemente volver a reconectarnos. La ministra se define como rola, aunque de niña creció acá en Barranquilla, donde aún vive su mamá. Es como volver a la casa de uno y, bueno, esa relación tan cercana, uno lo alimenta mucho. ¿Se siente más barranquillera o rola? No, cachaca. Si se le pregunta si es más una activista que una ambientalista, responde que las dos por igual. Pues creo que soy una activista ambientalista. Quiere decir una persona que una de sus causas vitales, su interés intelectual, su pasión, es esta pregunta por la sustentabilidad.
Y no se considera radical, dice, eso sí, que tiene convicciones y que el palo no está para cucharas. Pues soy ambientalista y ecologista y eso es como una forma de ver el mundo. Y evidentemente desde esa forma de ver el mundo, tal vez otras formas de ver el mundo lo clasifiquen a uno de radical. Por si fuéramos radicales seriamente, no estaríamos en el Estado. Muhammad es descendiente de palestinos, decidió no tener hijos, jamás usa tacones y le gusta el debate. Después de estos cargos hay que ir a hacer terapia porque se vuelve uno muy mandoncito, toca bajarle. Desde muy joven tiene conciencia ambiental y trata de reducir sus emisiones de carbono. Me movía en bicicleta permanentemente, creo que en este trajín de ministra he perdido un poco esa disciplina. Ahora pues tengo que estar con ese esquema de seguridad en la camioneta, pero no me gusta estar en un carro. Prefiero caminar, prefiero estar en el transporte público, prefiero estar en la bicicleta. Vive con su esposo en el barrio La Soledad, cerca al centro de Bogotá. Aunque es reservada con sus cosas, nos contó sobre su apartamento descarbonizado. Decidimos también comprar un apartamento de segunda que pudiéramos renovar, remodelar. Utilizamos materiales reciclados, por ejemplo, toda la madera es reciclada y se mandaron a hacer muebles con madera reciclada. Hemos, digamos, descarbonizado la casa, eso que implica no tenemos calentador de gas, no tenemos estufa de gas, sino nos pasamos a electricidad totalmente. Los detergentes de la casa son ecológicos. Además de impulsar la conciencia ambiental, el desafío que ahora se propone de cara a la COP16 es sacar adelante 4 objetivos. Uno es crear un fondo para la distribución de los beneficios de recursos genéticos cuando se usan en cadenas digitales. 2 es un balance de las metas del cumplimiento mundial y los compromisos sobre las metas de protección de la biodiversidad al 2030, que es el marco Kunming-Montreal. 3 es aprobar el programa para comunidades indígenas, pueblos indígenas y comunidades locales. Y 4, que salga un pacto financiero que considere instrumentos más amplios como el canje de deuda, entre otros. Entonces creo que si lográramos que la negociación lleve en Cali esas 4 cosas, sería una COP muy exitosa. Hace unos días se vio un oso andino sediento por las laderas del embalse de Chuza, donde antes había agua. Eso es crisis climática. La escena se dio justamente en el páramo que provee de agua a Bogotá y que ya no da abasto. ¿Por qué Bogotá está en racionamiento de agua? Porque sistemáticamente ya el embalse de Chuza está entrando en una incapacidad desde los últimos 3 años de llenarse anualmente por cambio climático, altas temperaturas, pero también por la deforestación y la desconexión de la cordillera oriental con la Amazonía. Está llegando menos humedad al páramo de Chincasa y se está produciendo menos agua. Y en cuanto a si le cabe responsabilidad, dice que hizo y lamenta no haber previsto más. Nosotros sí alertamos sobre la necesidad del ordenamiento alrededor del agua. El acueducto de Bogotá bajo el gobierno Petro tomó decisiones de no vender más agua en bloque a la sabana, de empezar a contener la expansión urbana. Entonces no me siento culpable en el sentido de no haber dado la lucha política por hacer consciente a la ciudad que había límites al agua, a pesar de que en ese momento no eran tan evidentes. Tan solo en 2023 fueron devastadas 3.7 millones de hectáreas de bosque primario. Significa perder casi 10 campos de fútbol de bosque por minuto. Eso es crisis climática. Al respecto, Colombia estaba haciendo la tarea bien, pero ya no. Ministra, en el tema de la deforestación ustedes lograron una reducción pues, histórica, ¿no? Pero estamos ante un revés. ¿Qué demostró el año 2023? Que si se logra la paz y si el propósito fuera recuperar la naturaleza de la mano de los campesinos y generar una economía sostenible que los incluya a ellos, nosotros podríamos llevar la deforestación amazónica a 0. ¿Qué pasa en el año 2024? Se rompe la mesa de paz con Mordisco. Nuevamente las disidencias con las economías ilícitas y los territorios que controlan inicia nuevamente a partir del final de año un proceso de deforestación que va a generar una curva ascendente nuevamente en el año 2024. Asegura que el ministerio que encontró no era funcional para el desafío que enfrenta y de ahí su arranque lento. Nosotros no entramos a seguir un modelo de ejecución que no generaba resultados ambientales. Lo que hemos hecho en este gobierno es cambiamos el mecanismo de implementación. Primero creando el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que ya está operacional y que logra que podamos captar recursos de la cooperación internacional, recursos del sector privado, recursos del presupuesto general de la Nación
y podamos crear macroprogramas, programas diseñados con los territorios, pero para cambiar realidades ambientales de mediano plazo y largo plazo. Los científicos advierten que las emisiones de gases de efecto invernadero deberían llegar a su máximo para el año 2025, reducirse alrededor de un 43% para el 2030 y ser cero neto para el 2050. Si no se logra ese descenso, la catástrofe sería inevitable y la consecuencia la extinción. De eso, nada menos, se trata la COP16. Desde aquí, ministra, todo nuestro apoyo y la mejor de las suertes con la COP16, que sea un gran éxito para Colombia y entonces para el mundo. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.